tus derechos. Mis derechos. Nuestros derechos. Tus derechos, mis derechos y nuestros derechos. Hoy estamos en Nuestros Derechos, programa institucional del Senado de la República para hablar precisamente de derechos y de asuntos del interés nacional. En esta ocasión vamos a hacer un análisis cuidadoso de los impactos del libre comercio, de los TLCs, en el sector agropecuario colombiano. En estos días en que se confirmó que iba a haber TLC con Estados Unidos, yo afirmé que era la peor decisión de la historia de Colombia desde que la Nueva Granada se independizó de España. O sea, en toda la historia de la República nunca se había tomado una decisión peor que esta, más contraria al progreso de Colombia. Esto es un poco el tema que vamos a observar hoy, muy dedicados al caso del sector agropecuario, aun cuando el agro va a hacer destrucción inmensa, el TLC, perdón, va a hacer destrucción inmensa en la industria también, en todas las áreas, seguirá concentrando riqueza, pobreza, pérdida de soberanía nacional, pero hoy vamos a dedicarnos al tema del sector agropecuario, que es una de las principales víctimas de estos tratados de libre comercio. He invitado en esta ocasión a alguien que es sin duda una de las personas que más conoce del sector agropecuario colombiano. Conoce también, además de otras muchas cosas, pero del sector agropecuario conoce bastante. Es uno de los líderes de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, de la Unidad Cafetera. Con él hemos compartido en muchas luchas agrarias, autor de varios libros. O sea que es, digamos, un duro en esto. En estos últimos meses Bogotá y los colombianos lo conocieron más porque además fue candidato del Polo a la alcaldía de la capital de la República, donde hizo un papel de excelencia. La ciudad del país quedaron gratamente impresionados por los grandes conocimientos de Aurelio Suárez, que es nuestro invitado sobre todos estos temas. Pero en el agro, ya lo van a ver, es una persona que conoce muy bien estos asuntos. Entonces, ese va a ser el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. Y empecemos entonces preguntándole al doctor Aurelio Suárez, nuestro invitado, preguntándole sobre este tema en este sentido. Doctor Aurelio, el libre comercio no va a empezar en Colombia con los TLCs, con los tratados de libre comercio. El libre comercio empezó en Colombia en el gobierno de César Gaviria Trujillo. En esos días se llamaba la apertura, el neoliberalismo, el nombre aquí realmente no importa. Entonces yo empezaría por hacerle a usted la pregunta, ¿cómo le ha ido al sector agropecuario colombiano en estos 20 años de libre comercio? Porque eso nos puede dar un poco de perspectiva con respecto a lo que le va a pasar con estos tratados que se están tramitando con Estados Unidos, con Europa, con Canadá y con otros países. Bueno, senador, mil gracias por su invitación. Un saludo a todos los televidentes del programa Nuestros Derechos. Cuando César Gaviria y su ministro Gómez y todo este grupo neoliberal decretaron la apertura y el libre comercio en el agro colombiano, hubo manifestaciones incluso suyas y de otros tratadistas sobre la desgracia que eso iba a significar. Pero todo estaba con una especie de debate, quién tenía la razón, pero hoy, después de 20 años, podemos hacer un juicio claro de cuál es el resultado de esa apertura y de ese libre comercio. Es decir, aquí ya hay un juicio histórico sobre esto, aquí no hay no hay conjetura posible. Primero digamos esto, Colombia como gran resultado perdió su seguridad alimentaria nacional. Ese es el primer gran resultado de la apertura y del neoliberalismo aplicado en el agro. Demos datos sobre esto. El país antes del año 90, en 1989, podía atender la demanda de alimentos nacionales en un 90% con producción nacional. Hoy, ¿cuál es nuestra situación? Es que el 100% de la cebada, el 95% del trigo, el 75% del maíz, el 90% de la soya, el 90% del sorgo, el 33% del frijol, todo el garbanzo, toda la lenteja, toda la arveja seca, adicionalmente productos lácteos, cebolla, hortalizas, todo se está importando de otros países. El dato que se ha dado con frecuencia, es bueno recordarlo, antes del año 90 Colombia apenas importaba 1.200.000 toneladas de alimentos, una buena parte era el trigo. Hoy estamos importando más de 10 millones de toneladas
de productos que se llaman agrícolas, agropecuarios, del ámbito agropecuario, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente que uno puede decir que el país quedó liquidado en esta materia alimentaria, especialmente en cereales, oleaginosas, o sea, especialmente en aquellos productos que tienen más nutrientes, estamos hablando de carbohidratos, de calorías, de proteínas, además de que son los productos básicos que permiten la transformación para alimentar animales, o sea que además también para alimentar nuestros cerdos, nuestras gallinas, los concentrados para algunos otros géneros animales, incluyendo el ganado. El pollo que se produce en Colombia es un maíz gringo con alas. El pollo que se produce en Colombia es una típica maquila, como se llama, porque no solamente todos los alimentos son importados, sino que la base genética para los huevos, para la avicultura también es, o sea que aquí juntamos el huevo importado con el maíz importado y sacamos un pollo criollo que realmente no tiene sino mano de obra. ¿Sí? Bueno, entonces digamos que hay una primera conclusión clarísima. Colombia era autosuficiente antes de empezar el libre comercio y eso se perdió en esta etapa. Se dispararon las importaciones de productos agropecuarios de todo tipo y eso pues con un impacto social supremamente grande. Hay que reconocer que Colombia perdió cuentas largas más de 1 millón de hectáreas de producción agrícola, pero también hay algo que es importante, el gobierno nacional con frecuencia trata de engañar a la opinión que no está informada. Entonces todos los ministros de Agricultura dicen estamos produciendo 28 millones de toneladas de alimentos y cuando uno va a la cuenta de cuáles son esas 28 millones de toneladas y de productos agropecuarios, encuentres que son un poco de toneladas de café, otro tanto de toneladas de caña de azúcar, de ñame, de yuca, de plátano, y entonces ahí van juntando. Por ejemplo, a mí me llama la atención que el plátano ha venido creciendo a unas tasas superiores a la población. Luego hay un engaño enorme de que Colombia produzca los alimentos básicos. Bueno, entonces eso está claro. Sigue una pregunta que es más o menos obvia, doctor Aurelio Suárez. ¿Por qué Colombia no pudo, o no ha podido, o no puede competir con los productos agrícolas importados? Porque aquí se nos dijo, Colombia va a invadir el mundo con sus productos y resultó fue que nos invadieron. ¿Qué es de lo que se trata? ¿Será que es que los colombianos son bobos, idiotas, vagos, etcétera? ¿O qué es de lo que se trata? Bueno, en general no solamente ha pasado eso con Colombia, eso es bueno señalarlo porque uno lee las columnas de estos neoliberales y dice, no, es que los colombianos son muy ineficientes. Esto ha pasado en todos los países que han quedado invadidos por productos, especialmente el caso de México, los países centroamericanos y países, digamos, de esta categoría. ¿Qué pasa? Es que la competencia en los mercados internacionales no es una competencia leal. Hay una competencia desleal porque la agricultura norteamericana, la agricultura europea, la agricultura de los llamados países desarrollados está altamente subsidiada. Muchos colombianos saben este dato, pero recordémoslos. Estos países le entregan 300.000 millones de dólares y algo más de subsidios a la agricultura de sus países. Y estos países no tienen absolutamente ningún apoyo realmente del gobierno, que es el caso de Colombia. Entonces nosotros nos protegíamos con aranceles contra los subsidios, pues quitamos los aranceles, entró la agricultura subsidiada y a precios por debajo de lo que les cuesta a ellos producirlos, nos invadieron y nos arruinaron. Ahora la historia es peor, porque después de que nos han invadido, cualquiera mira la curva de cómo han empezado a crecer los alimentos, el costo de los alimentos en Colombia, entonces ya una vez derrotados nos han puesto los alimentos a precio internacional. Esa es una cosa que es interesante resaltar, ¿no? Porque los venden, digamos, baratos, entre comillas, inicialmente, pero una vez destruyen la producción agropecuaria, como es obvio, estos importadores y estos transnacionales se aprovechan para cogotar a los colombianos que están pagando productos carísimos. Pero bueno, ¿y cómo nos ha ido en las exportaciones? Porque el cuento entonces, cuando uno plantea estos casos, entonces dicen, bueno, pero es que lo importante, lo grave no es que importemos, porque estamos exportando y no sé qué. ¿Cómo le ha ido a Colombia con las exportaciones en esta etapa? Pues Colombia prácticamente cada vez está más derrotado en exportaciones agropecuarias, incluyendo el café. No podemos olvidar una cosa, el café es en la tercera parte de la producción agropecuaria nacional, el café es la tercera parte del empleo nacional y el café es el principal producto de exportación y venimos perdiendo terreno en el café. Aquí no ha habido la superación de algunas barreras que podíamos decir el país se volvió un exportador de nada, sigue siendo exportador de café, de banano y de flores y demás de nada. Y en las exportaciones de café vamos derrotados. O sea que el gran auge exportador... Hoy estamos importando café en grande. Hoy estamos importando por lo menos 800.000 sacos de café, teniendo en cuenta los registros oficiales más el contrabando. Hay personas del Comité Nacional de Cafeteros, como alguien que usted conoce mucho, el doctor Mario Gómez Estrada, que dice que es igual la exportación
al contrabando. Lo ha dicho Y estamos hablando, esa cantidad de cafés puede ser con el consumo nacional. Pues sobre el consumo nacional no hay una consistencia en las cifras, pero en general lo que se ha hablado es que es 1,5 millones de sacos. O sea, mitad del café que o sea, cuando un colombiano se toma una taza de café, la mitad es café extranjero. Cuando un colombiano se toma una taza de café colombiano, hay otro al lado que se está tomando una importada. Exactamente. Esto sí es una vergüenza, realmente. Pues no, eso que realmente, Colombia sí, haya terminado importando su café. Pero esto tiene un agravante, doctor Aurelio, y es que esto lo que nos está diciendo es que Colombia no es capaz de producir el café que es capaz de consumir, ¿sí? Porque al final eso es lo que termina sucediendo. Si Colombia produjera más café, podría cubrir esas importaciones. Sí, lo que pasa es que, mire, en el año de 1992, Colombia produjo 17 millones de sacos de café. Y hoy no está produciendo ni 9 millones de sacos. Aquí hay un retroceso, mejor dicho, vergonzoso. Aquí no, el país no encontró mercados, pero además el país se arruinó la caficultura. Hay departamentos, la llamada zona cafetera, tradicional, el viejo Caldas, en fin, que ya no ocupan ni siquiera un lugar importante. El principal productor es Antioquia, pero ya Huila lo está alcanzando, es decir, le está ganando por un 1%. Caldas cayó al tercer lugar, Risaralda ya va como en el octavo, es decir, hay una desconfiguración total de la caficultura y la caficultura quedó cada vez más en manos de pequeños caficultores minifundistas. Yo tenía programado que tomáramos el café, tocáramos el café un poquito más adelante, pero ya que lo hemos entrado ahí, sí, acabemos de despacharlo. ¿Qué otras cosas, qué es lo que está sucediendo allí? ¿Cuál es el problema? Porque claro, es obvio que el drama cafetero es descomunal, la pobreza en el café, la desesperanza en cierto sentido, la caída de la producción es impresionante. ¿Por qué no le explica que usted, yo sé que es muy conocedor de estos temas, a los colombianos, qué es lo que está pasando con la caficultura? Pues mire, la verdad es que después de que se rompe el pacto de cuotas hace 20 y tantos años, Colombia abandonó a sus caficultores. Realmente el país, la fijación del precio interno, aquí hay un problema de rentabilidad de la caficultura. Los caficultores, hay gente que dirá, bueno, pero la carga de café está a 900.000 pesos el precio, luego es muy bueno, pero producir café en Colombia está valiendo casi más que 900.000 pesos. Mire, hay una cuenta que yo hacía hace poco con unos caficultores que era la siguiente: el 95% de los caficultores son de menos de 5 hectáreas, y le puedo asegurar una cosa, senador Robledo, que por lo menos el 80% de esos caficultores, cuando al final de la cosecha hacen la cuenta, ninguno obtiene ni siquiera un salario mínimo mensual de remuneración de su trabajo. Luego eso está en total crisis, abandonada del gobierno. El gobierno en los últimos años se dedicó a los cafés especiales, a las tiendas Juan Valdez, eso fracasó. No hay un solo caficultor en Colombia, eso es bueno hacer un debate sobre eso, que haya recibido un peso de dividendo de las tiendas Juan Valdez. Ese fue otro más de los saqueos que los caficultores han tenido. Está en crisis, no hay una política cafetera que resuelva el problema de la caficultura, los precios no alcanzan, el Fondo Nacional del Café cada vez ayuda menos. Aquí hay una situación gravísima. El Fondo Nacional del Café tiene un problema estructural muy grande, y es que ya no está alcanzando siquiera para pagar las pensiones de la flota mercante gran colombiana. Ahí hay un tema muy grave para el principal producto agropecuario del país. Aquí contemos alguna cosa de tipo anecdótico. Este tema del café es un tema que el doctor Suárez ha trabajado hace muchísimos años, y yo también. En buena medida yo llego pues al Senado de la República por las luchas cafeteras que libramos en los años 90, ¿no? Y digamos que las cosas que advertimos sucedieron. Doctor Suárez, recuérdese que cuando se rompe el Pacto Internacional del Café, usted y yo y toda la gente de la Unidad Cafetera advertimos que ese iba a ser un desastre, que esa fue la primer víctima del libre comercio, la primer víctima agraria del neoliberalismo. Hubo algunos que aplaudieron en su momento que ese pacto se acabara, y los hechos nos demuestran que eso ha sido pues un desastre para la economía nacional. Bueno, miremos otros productos. Pero digamos una cosa, Jorge, quedó demostrado lo que nosotros decíamos: no era posible producir café en Colombia si el café no era subsidiado. No era posible. Si usted lo puso a precios de mercado, se arruinó. Claro, porque antes lo que había era un sistema de protección, claro, que era el Pacto Internacional del Café. O sea que la protección es fundamental para los productos que pueden importar y para los que podemos exportar. No es posible sin protección. Mencionemos algunos casos de otros productos, ¿no? Por ejemplo, el caso del trigo y de la cebada. Se ha dicho que Colombia no debe tener cultivos en tierras frías y cosas de ese corte. ¿Qué nos puede usted comentar de eso, en lo que tiene que ver pues con las importaciones y con la crisis, digamos, de otros productos en particular? Bueno, lo primero es señalar que el trigo en Colombia también fue derrotado por subsidios. O sea, aquí no fue que vino trigo extranjero y entonces fue mejor. No, el desastre del trigo en Colombia comenzó desde finales de la década de los 50 del año pasado.
cuando los Estados Unidos sacaron la ley 480 del 54 y subsidiaban a los países que trajeran trigo para derrotar la producción nacional. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí en Colombia el trigo se acabó porque nuestra producción campesina de tierra fría, nuestra producción triguera de la sabana cundiboyacense, y de Nariño, que eran los principales productores, fue derrotado con subsidios que el gobierno nacional consintió. Que fue lo mismo que le pasó a la cebada, que la liquidaron. La liquidaron para entregársela a la industria cervecera a lo que hiciera con ella. Pero es muy importante esto, los efectos en los consumidores. Ya no hay pan de 100 ni de 200 en las panaderías de Colombia. Eso me parece muy importante, que la gente no mire la derrota de los agricultores como un problema ya de unos señores del campo que se arruinaron. Aquí el gran derrotado del tema del trigo es el consumidor. Hay panaderías en Bogotá donde usted entra y hay una nota que dice, por favor, no pida pan de 200 ni de 100, que aquí ya no hay, de 500 para arriba. O sea, aquí hay un ataque muy fuerte a la alimentación de los colombianos. Muy grave lo que está sucediendo con esto. Bueno, retrocedamos un poquito. Ya se ha mencionado que parte de la crisis agraria colombiana, de estas importaciones desbocadas tan dañinas, pues tienen que ver con los inmensos subsidios agrícolas extranjeros de Estados Unidos, Europa, todo el mundo subsidia en proporciones inmensas. Luego, buena parte del problema está generado porque se bajaron los niveles de protección, los aranceles y sucedió esto. Pero doctor Suárez, ¿por qué no le cuenta a los colombianos qué otras medidas tomó el neoliberalismo en el agro que agravaron este problema en temas como créditos, precios? Eso es fundamental. Si es que aquí no solamente quitamos los aranceles que nos defendían de esas importaciones a la barata, entre comillas, sino que desmontamos todo el aparato estatal de apoyo al agro. Por ejemplo, aquí había un comprador estatal que era el IDEMA, ¿cierto?, que fijaba unos precios de sustentación, le garantizaba a los consumidores unos precios buenos y a los agricultores unos precios rentables. Eso desapareció porque dijo, no, el comercializador estatal no puede ser. Y es muy importante esto, senador Robledo, en todos los tratados de libre comercio que Colombia ha venido firmando y en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, casi que nombrar un comercializador estatal de productos agropecuarios es lo peor. O sea, eso está prohibido, eso se volvió una herejía siquiera plantear eso, y ese es uno de los puntos fundamentales, el crédito. Nosotros teníamos unos créditos de fomento para la agricultura, se volvió crédito comercial que porque tenía que competir con los demás agentes por el crédito y entonces estamos agricultores que terminaron pagando precios de usura. Fíjese usted una cosa, hace poco, esta misma semana, el Congreso de la República tuvo que aprobar una nueva, yo creo que es como la 20ª refinanciación del PRAN, porque estos agricultores no tuvieron cómo pagar y no van a tener cómo pagar porque usted no puede pagar con tasas comerciales. Se les ha dado apoyo, se les ha dado de todo. Tiene que haber condonaciones. Para resumir este drama, estas otras cosas, pues hay que recordarle a los televidentes que la gran política agraria de estos años es agroingreso seguro, ¿no? Claro. Que es una especie de burla cruel pues a los colombianos, pero que en buena medida resume pues la lógica. No, y también déjeme agregarle una cosa muy sencilla. Han venido funcionando, pero excúseme, doctor Suárez, porque nos toca ir avanzando, porque aquí pues el tiempo corre implacable y no alcanzamos a cubrir todos los aspectos. El gobierno ha presentado como una cosa exitosa, digamos, la producción de agrocombustibles a partir de caña de azúcar y a partir de palma aceitera. Ese es un tema bien que se puede discutir de muchas maneras, pero la pregunta específica que le quiero hacer para no salirnos del tema es este. Ese, llamemos, éxito de los agrocombustibles, ¿es producto del libre comercio o es producto de la negación del libre comercio? ¿A ese sector también se le aplica el libre comercio o a ese sector lo han exceptuado de las concepciones del libre comercio? Cuando uno mira las condiciones sobre las cuales se han estructurado en Colombia los cultivos de materia prima para los agrocombustibles, o sea, la palma de aceite y la caña de azúcar, esos son sectores altamente protegidos. O sea, volvemos a la misma, por otro vía, a la misma discusión que teníamos antes. No se puede exportar si no se está protegido, no se puede producir si no se está protegido, y en el caso de estos productos tienen altísimos subsidios. Yo recuerdo que más o menos una cifra aproximada hace un año era que cada hectárea de caña y de palma tenía un subsidio, sumando todas las vías por las cuales se le subsidia, de 5 millones de pesos por hectárea. Y si no, así no era posible producir estos agrocombustibles. Eso está absolutamente claro, pero además ha tenido un efecto que es muy importante y lo quiero señalar. Especialmente, y esto lo he hablado con la gente de Agameta, que usted sabe que es de Salvación Agropecuaria, esa protección y todo ese subsidio y todo ese apoyo a la palma de aceite ha venido desplazando cultivos de arroz. Entonces, por ejemplo, en los llanos, que se está convirtiendo tal vez en la potencia de palma de aceite o palma africana,
Vemos que en Colombia se está disminuyendo la producción de arroz, no viene creciendo al ritmo que se necesita porque se está desplazando producción de arroz a producción de palma de aceite. Entonces, aquí también hay un efecto muy perverso. Es que no solamente las importaciones de precio bajo acaban con nuestros cultivos de cereales y oleaginosas, sino que cuando usted protege estos cultivos de palma de aceite o de caña de azúcar, comienza un desplazamiento de lo poco que nos queda de arroz a palma de aceite. Y hay mucha preocupación en todo arrocero con eso. Antes de pasar a un mensaje institucional, hacer este comentario, están muy preocupados los palmeros porque está entrando aceite de soya en grande, ¿no? Eso va a ser uno de los impactos del Tratado de Libre Comercio. Pero escúcheme... y agréguele el de girasol que viene en el TLC. Sí, digamos, en general aceites pero ya están entrando. O sea, sí, lo que le estoy diciendo es que el problema ya apareció y por supuesto y azúcar de fructosa también está entrando. Y por supuesto que se va a agravar. Pero entonces vamos a unos mensajes institucionales y a continuación seguimos con esta importante entrevista. ¿Qué le va a pasar, doctor Aurelio Suárez, después, digamos, de mirados estos antecedentes sobre lo que ha ocurrido con el libre comercio? ¿Qué le va a pasar a Colombia con toda esta tanda de tratados que se viene, pues, que entran en aplicación con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá? Y me interesa, cuando lo podemos partir en dos su respuesta, una primera respuesta general, me interesa mucho que miremos el sector pecuario, claro. Porque en Colombia, digamos que durante muchos años fue famoso que el que estaba en el negocio de la ganadería ya se había ganado la lotería y no tenía nada de qué preocuparse. Y veo cómo crece el reclamo y el malestar y la protesta y las quejas. Entonces, que no se nos olvide, pues, que miremos esto de la producción ganadera por aparte. Pero ¿usted qué piensa que le va a suceder a Colombia con estos TLCs que se vienen? ¿Y qué es lo nuevo? ¿Y por qué? ¿Qué es lo nuevo que va a suceder para que se hable de una amenaza tan grave? Bueno, senador, a ver, recordémosle una cosa a los colombianos. Todo este desastre que ha sucedido podría reversarse. O sea, nosotros podríamos mañana en un gobierno democrático en Colombia decir, suben los aranceles, vamos a proteger el agro y podríamos entrar a una recuperación. Con los tratados de libre comercio esa recuperación se vuelve prácticamente imposible. Porque lo que hacen los tratados de libre comercio es coger estos males y otros cuantos adicionales y volverlos tratado internacional y dejarlos como bloque de constitucionalidad que ya no tiene modificación posible ni por el legislativo ni por el ejecutivo. O sea que lo que hacen los tratados de libre comercio es, para usar un término un poco coloquial, le ponen la lápida a pero todo lo que en concreto, ¿a qué nuevos productos van a afectar? Correcto, es eso. O sea, estoy hablando de lo que ha pasado, pero vienen cosas nuevas, entonces de esas cosas nuevas es que hay que hablar. Primero, aquí va a estar amenazado todo el agro. Aquí va a entrar importaciones de azúcar, de fructosa, por ejemplo. Aquí van a entrar importaciones de hortalizas. Y en ese sentido es bien importante señalar que alguien por ahí en estos días, creo que fue el embajador de Colombia en Estados Unidos, dijo que la madeja era frutas y hortalizas. Aquí van a entrar frutas de tierra fría, hortalizas de tierra fría. Y le voy a dar este dato que resume todo. En 5 años, que ya van corriendo además, el 95% de los productos agrícolas norteamericanos van a tener prácticamente una entrada a sus anchas en este país. Incluso cuando uno mira lo de Colombia, ni siquiera Colombia podría llegar a ese nivel. ¿Cuáles serán las nuevas víctimas? Hombre, yo creo que es muy importante señalar que las nuevas víctimas van a ser fundamentalmente frutas y hortalizas de clima frío. Eso no hay ninguna discusión, eso viene con todo. Además, es bueno que la gente sepa, estos productos han entrado en las leyes de subsidios de los Estados Unidos como productos nuevamente subsidiados. Ya no están subsidiando solamente cereales y oleaginosas. Estas frutas y hortalizas también están metidas en el paquete de productos subsidiados. Y lo que usted llamó la atención, el tema de la ganadería es y arroz. O sea, bueno, sigamos, antes de mirar lo pecuario, miremos no, es que lo que nos queda es el arroz, por supuesto. Sí. El arroz entra a cuidados intensivos, entra a la fase terminal. El arroz, lo otro ya realmente es el remate. También, frijol tenemos un 33 y seguirá avanzando y todo lo otro seguirá avanzando. Y lo del arroz me parece muy importante que usted lo señale, pero sobre todo el aspecto nuevo es el que usted mencionaba, el sector pecuario, ¿cierto? Ahora, el arroz es gravísimo porque es el último cereal que nos queda y es el cereal más consumido por los colombianos. Sí, yo insisto además en echarle ojo a lo de la palma aceitera, ¿no? O sea, soya, girasol, etcétera. Los aceites vegetales, una amenaza bien grande. El azúcar de fructosa. Es muy importante. Sí, el endulzante. El endulzante que viene del maíz. Sí. Es muy importante que se sepa una cosa. Así se quebró la caña de azúcar en México, con el endulzante de fructosa de caña de maíz. Tienen pérdidas muy grandes también en carne de pollo
y en carne de cerdo. No, viene, Eso. sí, lo pecuario es Sí. carne de pollo, carne de cerdo y carne de res. Bueno, ¿Cierto? hablemos un poco de la ganadería. Bueno, lo de pollo, digamos que eso, nadie duda que eso va a ser una especie de masacre. Es más, yo recuerdo que el gobierno anterior le aconsejó a los productores de pollo Que se volvieran mejor importadores. se volvieran importadores No, de y la en carne que los iba, y en lo del cerdo que ni los hablemos. iba a arruinar. Lo del cerdo dejaron 30% de arancel para bajarlo en 5 años, pero ya están corriendo. O sea que es muy probable que cuando entre ya el tratado a firmarse, ya el cerdo entre con cero y ahí se volverá cierto algo que usted decía con su humor, pero que en el país todos los porcicultores y campesinos repiten, y es que el que quiera ir a conocer un marrano va a tener que ir a Nueva York porque aquí ya no va a quedar ni las fotos, pues. Bueno, ¿y qué va a pasar con leche y carne? Bueno. Carne de res. Pero aquí hay una cosa que es importante. Yo creo que hay que combinar lo que viene de Estados Unidos con lo que vienen en otros tratados. O sea, aquí el efecto es un efecto múltiple. Nosotros escribimos en Recalca un libro sobre el tema lácteo, y empecemos por eso rápidamente. Cuando se firmó lo de Europa, usted sabe muy bien que el escándalo que hubo, porque dijo alguien, no, es que es un porcentaje muy bajito de la leche líquida. Sí, la leche líquida no se exporta ni se importa entre los países, pero vienen derivados y viene lactosuero, que todo el mundo sabe que es un producto, un mal subproducto de los productos industriales lácteos, que viene sin aranceles a entrar en cualquier manera y que juega un papel industrial, pero también puede ser convertirse con leche en polvo otra vez en leche líquida. Era un proceso de reconversión. La cuenta que yo hice contando todos los tratados, si se pusieran el año entrante a funcionar, y ahí incluyo Suiza, incluyo Mercosur, por ejemplo, tenemos Mercosur, el ataque de Brasil y de Argentina que es enorme, Uruguay también, incluyo países de México, Suiza y Estados Unidos en la Unión Europea. Yo creo que el cálculo que yo creo es que para el 2012 se estará importando el 22% de los derivados lácteos de Colombia. Bueno, ¿y eso qué impacto le produce a los lecheros? Es un impacto que incluso ya está empezando a verse. Pues al la leche empezar a perder mercado, y por la vía de los productos, empieza a generarse una cosa que es muy grave, y es que, ya lo señalaban algunos tratadistas, ha empezado a desconfigurarse el hato ganadero. Por ejemplo, como la leche es combatida, empieza el sacrificio de hembras, la quiebra de los pequeños y productores campesinos. Recordemos, Jorge, que los productores campesinos en Colombia de ganado son la mayoría. El 72% de los hatos lecheros de la costa son microfundistas. Bueno, Sí. ¿y en carne qué va a pasar? Y en carne vamos a tener, la cuenta es muy sencilla. En carne, en el primer año de estos tratados, Colombia produce 770.000 toneladas métricas de carne. Sumando lo que entra con Estados Unidos de libre comercio, más lo que estemos concedidos a otros acuerdos, estaremos entrando cerca de 30.000. O sea que arrancamos con el 5% de empezada. Ya estamos en 25.000. En 22, sí. Porque además expliquemos una cosa, además de las cuotas que se entran con permitida. cero arancel, pueden entrar Claro, otras claro. cantidades con aranceles. En ese digamos, producto de y en algún todos. tipo, Cuando en usted todo, le pone una cuota a cero, en el caso del arroz puede ser así también, usted puede traer otra tanda igualita y el arancel promedio termina siendo más bajo y entra fácil. ¿Y por qué no somos competitivos en carne y en leche? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues eso todo el mundo conoce los enormes subsidios que tiene la industria láctea, la industria cárnica a nivel mundial, incluido Mercosur. Esta fue una discusión, me acuerdo que en un foro tuve una discusión muy grande con un brasilero que me decía que ellos no estaban subsidiados. Los brasileros tienen subsidios encubiertos altísimos para la producción de carne, y lo mismo los argentinos, de tal manera que lo que va a venir es, ahora, ¿qué se nos dijo? Se nos dijo, no, es que lo que va a venir aquí es carne pues de primera categoría, que se la comen. No, Colombia entregó carne industrial, carne estándar en todos estos acuerdos para entrar, pero hay algo más, me preocupa muchísimo el tema de lo que llaman despojos. O sea, aquí viene hígado, viene lengua. Que ya están entrando, no, incluso ya con eso, aranceles altos, claro, sí, entonces esto, porque además esos son considerados desperdicios en los tratados, no carne. Entonces, como son desperdicios, tienen arancel cero y entran corridos. Viene un ataque a la ganadería violento. Es decir, es muy probable, Jorge, que termine desapareciendo todo el pequeño ganadero, incluso que el hato ganadero en Colombia se reduzca. Una pregunta que es de importancia, doctor Suárez. Hay quienes dicen que este es solo un problema de los campesinos. Y pues porque no pueden negar las dificultades que tienen los campesinos para competir. Pero mi percepción es que esto también afecta al empresariado, o sea que no es cierto pues que alguien esté blindado, digamos, de manera absoluta en esto. ¿Cuál es su idea? Esto es muy importante porque
En el polo hemos venido proponiendo un agro, como usted lo sabe, de tipo dual, o sea, un agro que sea de productores prósperos, de un lado campesinos e indígenas, de propietarios y trabajando sobre sus tierras, y de otro lado agricultura familiar empresarios y jornaleros, prósperos también todos, y que todo eso sumado sea el modelo dual que llamamos del sector agropecuario colombiano. ¿Sí es cierto o a los empresarios no les va a pasar nada? No, yo pienso que el principal ataque es incluso para los empresarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los costos y la rentabilidad de estos empresarios van a ser terriblemente afectadas por estas importaciones, ¿sí? Y además ya está la experiencia. Es decir, esto tampoco es que nos estemos inventando algo. ¿Cómo se quebró el algodón? Se quebró fue así. Colombia pasó de 200.000 hectáreas que tenían algodón a tener menos de 30.000, y lo que eso era empresariado. Se quebró de esa manera. Recordemos que el algodón es de los altamente subsidiados. Estados Unidos, por ejemplo, tiene que exportar el 85% del algodón que produce. O sea que aquí también, en ese campo del algodón, que es una materia prima agrícola para la industria, esto también va prácticamente a desaparecer. Antes de tocar un tema que creo que es bien importante que toquemos, que tiene que ver con la política, digamos, la política de Santos es el libre comercio para el sector agropecuario, pero ahí hay una cosa sobre tierras que vale la pena mencionar, pues para que le dejemos una visión completa a los televidentes. Pero antes de eso yo quisiera tocar un tema que es bien importante. Se ha dicho que no importa que el TLC con Corea destruya la industria colombiana. Usted ha usado la expresión que el TLC con Corea es un carro bomba puesto en la puerta de la industria nacional. La pregunta es esta. Ellos dicen, sí, se destruye la industria, pero vamos a venderle muchas cosas a Corea. ¿Usted qué información tiene sobre eso? Si es verdad que vamos a inundar a Corea que de carne y de leche y no sé qué más cosas. Primero, de entrada recordemos que en todos esos países que nos pintan como mercados potenciales hay normas sanitarias que Colombia no cumple, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que mencionar. Miren, el estudio que yo hice sobre leche, yo mostré que nadie le ha podido meter un vaso de leche a los europeos en siglos. Nadie le mete un vaso de leche. Hay normas sanitarias, pero además esto está altamente protegido. No solamente son los subsidios económicos de apoyo, sino que tiene una protección enorme, pero además, en países como Corea, tampoco es que Colombia llegue a la reina. Ahí vamos a tener que competir con exportaciones de los Estados Unidos, que hoy son bien grandes. Incluso ya me han dicho que Chile ya empezó también a hacer sus exportaciones. O sea que no es que Corea esté abierta de patas y manos esperando que lleguen los colombianos con sus productos a quitarles el hambre. No vamos a llegar, porque tenemos enormes dificultades sanitarias. Pero en caso de que llegáramos, nos toca competir con países como Estados Unidos. Recordémosle esto a los televidentes. Estados Unidos exporta carne a cerca de 100 países, despojos como a otro tanto, más de 50, casi 60, y leche. En leche tenemos una batalla enorme en el mundo. En el mundo una batalla enorme con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Nueva Zelanda, que es el principal exportador de leche del mundo, con Australia. O sea que realmente esto de las exportaciones terminó siendo, por razones sanitarias, por razones de competencia, por razones de la misma producción nacional, casi que en unos pajaritos de oro con lo que engañan al resto de los colombianos. En estos días contaba Gustavo Castro Guerrero, es ministro de Agricultura y un especialista serio de estos asuntos, decía que los argentinos a los argentinos ni siquiera se les ocurre vender carne en Corea, porque Argentina como Colombia son países que tienen el control de aftosa por vacunación, sí. Y los coreanos en eso tienen un bloqueo absoluto. Luego, que no se insista más, excúseme Aurelio, que no se insista más en meter el cuento de que aplaudamos la destrucción de la industria colombiana por cuenta de los coreanos y de algunos personajes criollos que se van a ganar una plata con eso, con la falacia de que vamos a exportarle a Corea. Esos son cuentos, está demostrado hasta la saciedad que no es cierto. Pero como el tiempo nos acosa, nos toca cambiar. Una pequeña cosa que me parece muy importante en ese punto de la ganadería y sanitario. No se le olvide, Jorge, que Colombia cometió un pecado enorme en el control de vacas locas con Estados Unidos. Y eso no lo van a cobrar en los demás tratados. Colombia bajó la guardia en los requisitos de la encefalitis esta, y eso nos va a costar muchísimo. Bueno, toquemos un último tema para que concluyamos. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, un tema que no puede dejar de tocarse aun cuando el eje de esta conversación sea los tratados de libre comercio y el libre comercio, que tiene que ver con el problema de la tierra, porque finalmente, pues sin tierra no se puede producir, pero además, si yo no puedo producir, entonces ¿para qué la tierra? Este es un punto clave. Entonces la primera pregunta es esto:
Es sabido que el Polo ha sido un abanderado de la defensa de las víctimas, y dentro de las víctimas, por supuesto, consideramos que el tema de la restitución de tierras de quienes han sido despojados por la violencia es un asunto en el que tenemos profundas convicciones. Sin embargo, también está claro que en el Congreso no votamos esa política, hicimos una propuesta completamente nueva porque nos pareció por completo insuficiente lo que el gobierno estaba planteando, y cada vez más los análisis nos dicen que esta política de tierras de Santos está llena de demagogia y de todo tipo de manipulaciones. ¿Qué tiene usted para decir en una primera respuesta general sobre cuál es la política de tierras de Santos, qué es lo que está pasando allí, qué es lo que usted cree que se viene? Mire, cuando acabó el gobierno del presidente Uribe, ese proyecto de gran plantación que el gobierno de Uribe tenía, él mismo lo expresó en esos discursos, tenía un problema de cómo crear grandes consolidaciones de tierra para poder hacer esos desarrollos agrícolas. Lo planteó en un discurso muy célebre que se ha llamado el discurso de la Facenda, ese desarrollo agrícola en la altillanura. Lo que ha hecho el gobierno de Santos es, incluso yo diría, mediante subterfugios legales, resolver ese problema, de cómo entregar tierras baratas, fáciles de adquisición, cómo hacer asociaciones, cómo incluso trasladar baldíos, etcétera, para que ese gran desarrollo de las grandes plantaciones de empresas extranjeras pueda hacerse en este país. O sea que empecemos por decir que la política de Santos en materia de tierras es una continuación de la política que estaba haciendo Uribe. Ese es un punto que es bien importante. O sea, la política de Santos y de Juan Camilo Restrepo con respecto a la gran producción es la misma de Uribe y Andrés Felipe Arias. Eso lo tenemos demostrado pues con todo. Es la respuesta a las preguntas que se hacían ellos. Claro. Porque es finalmente de lo que y se lo trata. Tenía Santos en el programa de gobierno como campaña electoral, lo metió en el plan de desarrollo e insiste en él en todas sus... En el artículo 66 de la propuesta de gobierno de Juan Manuel Santos dice con claridad que lo que se va a promover es la gran producción agropecuaria, y anuncia el desmonte de los controles para que las tierras públicas terminen como está acordado que vayan, terminen en manos de los monopolios y las transnacionales. Las limitaciones establecidas con criterio democrático del tamaño de la unidad agrícola familiar de la UAF y del número de UAF que uno pueda tener, lo llamó una limitación de tipo burocrático, o sea que ni siquiera tiene que ver con la democracia ni nada de eso, sino cómo tumbarlo para poder hacer esa gran plantación. Yo aprovecho aquí y cuento que con el representante de la Cámara, Wilson Arias, del Polo Democrático Alternativo, hemos demandado por inconstitucional el plan de desarrollo en los artículos que tienen que ver con esta política de tierras del gobierno de Juan Manuel Santos, porque consiste en coger las tierras públicas del Estado colombiano y entregárselas a los banqueros, a los monopolios y a las transnacionales. Yo nunca había visto una política más retardataria en tierras. Es una contrarreforma agraria. Está planteando Juan Manuel Santos. Es una auténtica contrarreforma agraria, y ya están anunciando una ley de desarrollo rural que será de desarrollo rural para los monopolios y las transnacionales, pero de subdesarrollo para los campesinos y los indígenas. Pero expliquémosle, doctor Suárez, a quienes nos escuchan, ¿cómo es eso que está planteando Santos, que dice que el mercado de capitales es el que va a resolver esto y que los campesinos entonces podrán alquilar sus tierras? Ese es un tema que tiene alguna complejidad, pero yo estoy seguro que el doctor Suárez nos lo explica bien y muestra de qué es de lo que se trata y cómo es de retardataria esta política. Y lo peor de todo, Jorge, digámoslo de primero, es que lo ha vinculado al tema de la restitución de tierras, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste? El asunto consiste en entregarle tierra barata a los grandes monopolios y a los financistas que están detrás de esas grandes operaciones, llámese agrocombustibles, grandes producciones de maíz, etcétera, transgénico, muchos de ellos. Entonces, como el asunto consiste en entregar esa tierra barata, entonces, ¿qué se ha dicho? Por ejemplo, una primera modalidad, que si usted es un campesino que tiene una parcela y ahí le restituyen la tierra o está por ahí, usted puede juntar como asociado a esa gran plantación, que ellos lo llaman operadores agropecuarios, financiados por el gran capital, esa gran plantación, y usted termina siendo un rentista de la tierra. Aquí hay un hecho muy grave, cuando un campesino... O sea, un rentista quiere decir que lo mandan para Bosa a medio morirse de hambre y todos los meses le giran unos pesos pues, con el cuento de que... Los primeros años, ¿no? Vamos a ver si eso... no, después sí, pero digamos que la teoría lo que dice es eso, ¿cierto? Sí. Son unos rentistas paupérrimos, digamos, en los barrios pobres de Bogotá, mientras otros... Y esa es una de las soluciones... que se supone les restituyeron. Esa es una de las soluciones que les están dando las víctimas, ¿eh? Pero eso tiene una cosa muy grave, que es importante señalárselo a los televidentes. Cuando usted entrega la tierra
tierra 25 o 20 años en un contrato para forestales, para compañías extranjeras, usted perdió la oportunidad de poder hacer con esa tierra cada año lo que quisiera. Digamos que la gran ventaja del agro sobre la industria es que usted una fábrica no la puede destinar sino para producir determinada cosa, y un pedazo de tierra usted lo puede poner hoy para maíz, mañana. Entonces, cuando usted entrega la tierra a 25 años, todo lo que se llama ese costo que tiene que asumir el agricultor, se lo clavan al pobre campesino y el otro termina teniendo tierra a costo cero. Esto es muy grave lo que está pasando, porque es una contrarreforma para entregar además tierra a costo cero a grandes operadores y a capitales financieros que están detrás de esas plantaciones. Comentemos esto, doctor Suárez. En el mundo hay un debate, lo ha planteado, en estos días lo planteó Daniel Samper Pizano, lo planteó también el exministro de Agricultura Rosas Vega, y es que los grandes transnacionales y las grandes potencias se están quedando con las tierras de África y con las tierras de América Latina. En Argentina está la pelea también, en Brasil también. ¿Cómo es esa historia de que el capital transnacional, el gran capital extranjero, se quiere quedar con las tierras de estos países, y qué impacto tiene eso sobre la soberanía nacional? Bueno, lo primero es que ha habido una disminución de la tierra de cultivo en los países desarrollados, los países del norte del mundo. Entonces, lo que viene es un proceso que se ha llamado de acaparamiento de tierras en aquellos países del sur del mundo donde hay tierra disponible, como dicen los organismos internacionales de crédito, y se han abalanzado sobre compra, captura y toma de tierras por distintas modalidades. Incluso la adquisición es una de las modalidades, pero por ejemplo que un Estado entregue en comodato unos baldíos a 20 años, esa es otra modalidad. Otra modalidad es que, por ejemplo, los fondos de pensiones internacionales y los fondos de inversión compran tierra barata a largo plazo porque se supone que esa tierra se va valorizando, y entonces así es una forma de mantener los capitales valorizados. De tal forma que el país se abrió a esta tendencia mundial. Está en Brasil, está en Argentina, con muchos, pero también en países de la Asia, en países de África, y la política en el fondo, la esencia de la política de tierras del gobierno del presidente Santos es ponerse a tono con esa tendencia mundial de acaparamiento de tierras por extranjeros. Algunos cálculos del Banco Mundial dicen que para el año 2030 el mundo va a necesitar algo más de 50 millones de hectáreas en la producción, y esas hectáreas no se van a conseguir en los llamados países del norte desarrollados, y entonces van a ser estos países los que van a proveer la tierra. Es decir, esto ya es tierra para los extranjeros. Ahora, que ni se sueñen los colombianos que lo que se va a producir ahí es para alimentar a los colombianos. No, nosotros vamos a ver salir por autopistas, por avenidas o por ríos o por mares comida para otros países hecha en nuestra tierra. De tal manera que aquí se está produciendo una política de tierras completamente regresiva, en la que al campesino se le dice que es un asociado y el país entrega sus tierras para esta producción y estas multinacionales. Y ya en Colombia están. Es decir, aquí en Colombia Cargill ya compró, hay compañías chilenas comprando tierras para forestales. Es decir, aquí esto ya hay un enunciado, compañías brasileras, argentinas, brasilero-argentinas metidas en este negocio, y toda la política es adecuársela a ellos. Permítame, yo enfatizo una cosa para que no queden dudas. Nadie como el Polo defiende más la idea de indemnizar a las víctimas y de hacer restitución de tierras y todo eso de lo que estamos hablando. Lo que estamos señalando aquí es que esa política es una política, como está planteada, llena de mediocridades y de deficiencias, y de engaños, que se van a convertir como en una parada de conejo, como sucedió con las de regalías del gobierno nacional a estos compatriotas. Pero lo que estamos enfatizando aquí es que además de eso, lo está usando Santos como una cortina de humo, claro, para ocultar esta política de la que está hablando el doctor Suárez, que es un especialista. Yo estoy seguro que el 99% de quienes nos están viendo nunca habían oído hablar de esto que se está hablando, de que se van a coger las tierras públicas del Estado colombiano, que hoy les pertenecen, deben serles entregadas a los campesinos, y se las van a entregar a banqueros, transnacionales, monopolios, inversionistas extranjeros. Eso no lo sabe nadie en Colombia, no lo sabe porque lo han ocultado, porque ha habido una política deliberada de ocultamiento de estas cosas que están sucediendo. Escúcheme, doctor Suárez, terminamos. Tenemos 2 minutos para que usted le explique a los colombianos cómo cree usted que debe organizarse el agro nacional. ¿Qué es lo que hay que hacer con el agro colombiano para que contribuya de verdad en serio al desarrollo de Colombia? Pues bien, lo primero es que hay que tratar de impedir a toda costa la aplicación de estos tratados de libre comercio. Y lo segundo, en caso de que se apliquen, tenemos que hacer un gran movimiento nacional de productores, de campesinos, de trabajadores rurales, de todas las personas que entendemos y estamos en este problema y que creemos en para tratar de moderar al máximo esos efectos, para estar
discutiendo cada una de las aplicaciones de las leyes de aplicación de estos tratados. Es decir, hay que hacer un gran movimiento de resistencia en primer lugar. Lo segundo es que el país tiene que entender de una vez por todas que nuestro país tiene que producir los alimentos, que Colombia tiene que retomar la soberanía y la seguridad alimentaria. Eso implica también políticas democráticas en términos de la tierra. Recordemos que Colombia sigue teniendo un régimen de tierras altamente desigual. Estamos hablando de uno de los más desiguales del mundo y tiene que ver con la democratización del derecho a la tierra de muchos sectores. Y en cuarto lugar, a volver el campo lo que es en todas las economías del mundo, la fuente principal de materias primas, la fuente principal de los apoyos al desarrollo del mercado interno industrial y al desarrollo del mercado interno nacional. Mientras eso no se haga, con dificultades podemos hablar de salir de este desastre agropecuario en el que estamos hablando. Concluyamos diciendo esto: en un ambiente de TLCs no es posible el desarrollo agrario colombiano, ni el industrial, ni ninguno. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Ese es un problema que debe ser resuelto. Y hagamos una explicación de tipo técnico. Colombia, si el día de mañana se concreta el TLC con Estados Unidos, Colombia podría unilateralmente denunciarlo, que es decir, no más TLC. Lo puede hacer un gobierno democrático en un país como nuestro. Pero también se puede plantear otra cosa, que es un problema de la lucha política, y es que también se le puede plantear a Estados Unidos renegociar ese tratado. O sea, que sigamos pues manteniendo, porque nadie está poniendo en duda que haya que tener relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos y con todos los pueblos de la tierra, pero en condiciones de beneficio recíproco y de respeto mutuo, no en condiciones de mula y jinete como lo que nos ha propuesto el TLC. Lo que queda entonces es la lucha social, la lucha política en el buen sentido de la palabra, etcétera, para que logremos hacer de Colombia el país próspero que necesitamos, y para eso necesitamos por supuesto un agro próspero, de empresarios y jornaleros, de indígenas y campesinos, todos respaldados por un Estado que les dé las garantías para salir adelante. Nuevamente, mil gracias por su atención.